El gobierno de Gustavo Petro, a través del canciller Luis Gilberto Murillo, ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca prohibir la contratación de mercenarios de extrema derecha en Colombia. Esta medida ha generado una reacción airada de sectores de la oposición que ven en esta propuesta una amenaza a exmilitares que en ocasiones son contratados para participar en conflictos armados en otros países. El proyecto de ley tiene como objetivo frenar la proliferación de empresas que reclutan exmilitares colombianos para llevarlos a conflictos en el extranjero. Estos mercenarios, en muchos casos, terminan involucrados en crímenes de lesa humanidad, replicando prácticas violentas aprendidas durante su servicio en las Fuerzas Armadas, como los llamados falsos positivos. La falta de un plan de reintegración eficaz para los militares retirados es vista como una de las causas principales de este problema. En Colombia, la ausencia de un marco legal que prohíba la creación, entrenamiento y financiamiento de mercenarios ha permitido que empresas internacionales y locales aprovechen la alta capacitación de los exmilitares colombianos. Estas empresas, algunas operando de manera legal, son contratadas para proveer seguridad en distintos niveles, pero otras se dedican específicamente a convertir a los exmilitares en mercenarios para ser empleados en actividades ilegales en otros países. El caso más notorio de esta problemática fue el involucramiento de mercenarios colombianos en el asesinato del presidente de Haití. Este hecho sacó a la luz las complejidades y peligros asociados con la falta de regulación sobre el reclutamiento de exmilitares colombianos para fines mercenarios. El proyecto de ley busca impedir que hechos similares se repitan, evitando que estos exmilitares sean contratados por empresas que los lleven a cometer crímenes en otros países. Para el canciller Murillo, la propuesta legislativa es necesaria para cerrar el ciclo de violencia que estos mercenarios perpetúan al regresar al país o al ser involucrados en conflictos en el extranjero. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por sectores de derecha que la interpretan como un intento de criminalizar a los exmilitares, a pesar de que el gobierno insiste en que no se trata de una criminalización, sino de regular una actividad peligrosa. Según Murillo, se ha registrado un aumento en los casos de exmilitares que, tras ser contratados por estas empresas, quedan atrapados en conflictos internacionales, incapaces de regresar al país. Estos exmilitares, engañados con promesas de grandes sumas de dinero, se ven obligados a participar en guerras donde sus derechos son ignorados y su integridad física y mental es puesta en peligro. Un ejemplo reciente de esta problemática es la situación de exmilitares colombianos que han sido contratados para luchar en Ucrania. Muchos de ellos se unieron a la guerra creyendo en las promesas de pagos millonarios, pero ahora se encuentran atrapados, sin poder regresar a Colombia. Las autoridades ucranianas no permiten su retorno, evidenciando la falta de herramientas legales para proteger a estos ciudadanos en situaciones tan complejas. Las familias de estos exmilitares se encuentran en una situación de desesperación, pues al ser considerados mercenarios, el gobierno colombiano no tiene los recursos legales para reclamar su repatriación. La falta de ratificación de convenciones internacionales que previenen la financiación, entrenamiento y reclutamiento de mercenarios complica aún más la situación. En muchos casos, los exmilitares que terminan en estas situaciones fueron engañados o manipulados para unirse a estas empresas. Algunos incluso han sido llevados a combatir en el continente africano bajo falsas promesas. Este tipo de reclutamiento no solo pone en riesgo la vida de los exmilitares, sino que también afecta la imagen y las relaciones internacionales de Colombia. La ratificación de convenciones internacionales y la creación de un marco legal específico permitirían a Colombia enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones que explotan a sus exmilitares. Estos grupos no solo promueven prácticas que atentan contra el orden público y constitucional, sino que también están vinculados a delitos de lesa humanidad, como el genocidio y los crímenes de guerra, que son imprescriptibles según el derecho internacional. La propuesta de ley no solo busca prohibir la actividad mercenaria,
sino también crear delitos específicos para aquellos que cometan actos de violencia bajo la bandera del mercenarismo. Estas medidas estarían acompañadas por políticas públicas que aseguren la reintegración adecuada de los exmilitares a la vida civil, evitando que caigan en la ilegalidad. Los sectores de derecha que se oponen al proyecto de ley argumentan que esta medida podría ser interpretada como una persecución a los exmilitares, muchos de los cuales han servido al país con honor. Sin embargo, el gobierno insiste en que no se trata de una persecución, sino de una respuesta necesaria a una problemática real que afecta tanto a los exmilitares como a la seguridad nacional. Un antecedente de esta situación ocurrió hace años cuando una empresa estadounidense reclutó a 7,000 exmilitares colombianos para participar en conflictos armados en otros países. Estos exmilitares fueron involucrados en crímenes graves y el Estado colombiano tuvo que intervenir para repatriarlos y defenderlos, lo que generó un costo económico y una mancha en la reputación del país. Este proyecto de ley tiene como uno de sus objetivos principales evitar que Colombia siga siendo un semillero de mercenarios. Según el canciller Murillo, la idea es que Colombia no solo deje de ser un país que recluta, entrena y financia mercenarios, sino que también prohíba cualquier tipo de actividad relacionada con el mercenarismo, fortaleciendo así su posición en el ámbito internacional. En paralelo con la propuesta de ley, el gobierno busca mejorar los programas de reintegración para los exmilitares, asegurando que puedan encontrar una vida digna fuera del ámbito militar. Estos programas incluirían apoyo psicológico y formación en nuevas habilidades, para que los exmilitares puedan reinsertarse en la sociedad sin recurrir a actividades ilegales. A lo largo de los años, Colombia ha sido un país que ha entrenado a miles de soldados de alta capacidad. Sin embargo, la falta de políticas adecuadas de reintegración ha llevado a que muchos de estos exmilitares terminen en actividades ilegales, incluyendo el mercenarismo. Este fenómeno es particularmente preocupante, dado el contexto de violencia y conflicto armado que ha caracterizado al país. La derecha colombiana ha levantado la voz en contra del proyecto de ley, afirmando que este podría criminalizar a los exmilitares, a quienes consideran patriotas que han servido al país. No obstante, el gobierno insiste en que la ley busca proteger tanto a los exmilitares como a la sociedad, impidiendo que sean reclutados por organizaciones que los llevan a cometer crímenes atroces en otros países. La situación de los mercenarios colombianos en Ucrania ha sido uno de los puntos más álgidos en este debate. Estos exmilitares, muchos de los cuales fueron engañados con promesas de altos salarios, ahora enfrentan situaciones extremas, sin posibilidad de regresar a su país. La falta de un marco legal que prohíba el mercenarismo en Colombia dificulta la acción del gobierno para proteger a sus ciudadanos. Otro caso que ha causado controversia es el de los mercenarios colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití. Este incidente expuso la vulnerabilidad de los exmilitares colombianos ante redes internacionales de mercenarismo y cómo estas redes utilizan a exsoldados entrenados en Colombia para ejecutar sus planes, con consecuencias devastadoras. La necesidad de cambiar el enfoque en la formación y reintegración de los militares es otro de los aspectos clave de este proyecto de ley. El gobierno de Petro ha insistido en la importancia de una seguridad humana que priorice la protección de vidas en lugar de la perpetuación de la violencia. Este cambio de enfoque es esencial para evitar que más exmilitares caigan en las redes del mercenarismo. Los sectores que se oponen al proyecto argumentan que prohibir el mercenarismo podría llevar a la pérdida de oportunidades económicas para los exmilitares que ven en estas actividades una forma de ganarse la vida. Sin embargo, el gobierno sostiene que es necesario priorizar la seguridad y la legalidad y que se deben crear alternativas más seguras y dignas para estos exmilitares. El gobierno de Petro también ha señalado la importancia de romper con el adoctrinamiento de los militares que durante años se ha basado en la idea del enemigo interno. Este tipo de adoctrinamiento ha llevado a muchos exmilitares a ver la violencia como la única forma de resolver conflictos
lo que los hace vulnerables a ser reclutados como mercenarios. La prohibición de las actividades mercenarias es vista como un paso necesario para avanzar hacia la paz en Colombia. Al impedir que los exmilitares sean reclutados por redes internacionales, el gobierno espera reducir la violencia tanto dentro como fuera del país y evitar que Colombia siga siendo un foco de entrenamiento para mercenarios que luego cometen crímenes atroces. La presentación del proyecto de ley ha coincidido con la reaparición de Iván Mordisco, líder disidente de las FARC, quien ha declarado la guerra al gobierno de Petro. Mordisco, que se ha separado de otros líderes de la guerrilla, ve en este proyecto de ley una amenaza a sus propios intereses y los de sus aliados en el Clan del Golfo y otros grupos armados. Mordisco ha lanzado un comunicado en el que acusa al gobierno de Petro de estar aliado con sus enemigos, incluyendo a alias Calarcá, un líder disidente de las FARC que ha optado por negociar con el gobierno. Este comunicado refleja la desesperación de Mordisco ante la creciente presión del gobierno para desmantelar sus redes de poder. El gobierno de Petro ha logrado fragmentar a grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha debilitado su capacidad de negociación y presión. Al dividir a estos grupos, el gobierno ha facilitado el avance de las negociaciones de paz, lo que ha enfurecido a líderes como Iván Mordisco, quienes ven en estas divisiones una amenaza a su poder. Recientemente, las fuerzas de seguridad colombianas llevaron a cabo un operativo en contra del Clan del Golfo, capturando a 20 presuntos miembros de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes. Estos operativos, que se han intensificado bajo el gobierno de Petro, son parte de una estrategia más amplia para desmantelar las redes de poder que sostienen a grupos como los liderados por Iván Mordisco. La Fiscalía colombiana también ha desmantelado una red criminal que traficaba armas y municiones desde las fuerzas militares hacia grupos ilegales, incluyendo las disidencias de las FARC. Esta red estaba compuesta en parte por exmilitares, quienes utilizaron sus contactos dentro del ejército para robar material bélico y venderlo a grupos armados ilegales. La colaboración entre exmilitares y grupos ilegales es uno de los desafíos más grandes que enfrenta el gobierno de Petro. Estas alianzas, que a menudo se forman tras el retiro de los militares del servicio activo, representan una amenaza no solo para la seguridad del país, sino también para la legitimidad de las Fuerzas Armadas, que son vistas como un semillero de mercenarios. La prohibición del mercenarismo, como propone el gobierno de Petro, es vista como una medida esencial para romper este ciclo de violencia. Al limitar las oportunidades para que los exmilitares se involucren en actividades ilegales, el gobierno espera reducir la influencia de estos grupos armados y avanzar hacia un país más seguro y en paz.